Hay lugares donde la historia no está completa, donde lo real se mezcla con lo inexplicable. Luces en el cielo, voces antiguas y sombras en la oscuridad. Un lugar donde los misterios nunca se fueron. Estás en Cantabria Oculta, con Juan Ramón Cayón, Antonio Gutiérrez Rivas, Alberto Martínez Beivide y José Luis Vizca. Muy buenas noches y sean bienvenidos un sábado más a Cantabria Oculta, aquí en Arco FM. Un sábado más en el 87.7 de la frecuencia modulada y os estaremos acompañando durante una hora, una hora no, eso era antes, durante toda la noche repleta de misterios, tradiciones y leyendas de Cantabria y de pedanías. Y está aquí en la mesa conmigo, ya lo podéis ver los que estáis a través del YouTube, Antonio Gutiérrez Rivas. Muy buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal estamos? ¿Qué tal, Toño? Bien, ¿y tú? Pues bien, aquí como los viejos tiempos, mano a mano. Nos pues falta lo que siempre decimos, volver a la tienda tipo a... Bueno, hoy está con nosotros en diferido, digamos, Baby, porque también, traen un regalo de las Anjanas que le han dejado. Hay regalo de las Anjanas, que será la primera parte del programa. Después, historia vamos a traer, ¿no? Sí, una historia relativamente reciente, porque en abril se han cumplido 57 años de la detención de un comando de ETA en Mogrovejo, ese maravilloso pueblo de Liébana, en Cantabria, y vamos a hacer un repaso a aquel suceso. Y para terminar, Toño, ¿qué hemos traído? Pues hemos traído un caso que nos llegó a través de nuestro amigo Cristian, que siempre nos facilita muchos casos de todo tipo, de un muchacho que tuvo una extraña visión en su casa, y la vamos a oír de su propia boca en una entrevista que hicimos. Pues eso será al final del programa. Y bueno, vamos a recordar también que lo teníamos pendiente, ya llevamos un tiempo sin hacerlas y vamos a llegar ahora. A ver, voy a tapar aquí que el portátil, la verdad, la gente me ha visto ahí con el móvil porque estábamos consultando la fecha que habíamos quedado con Fede del Bar Bull para la siguiente charla, que va a ser el 22 de mayo. Ya está decidido esa fecha, que hacía ya tiempo, la última fue en febrero, por lo que veo aquí. Sí. En febrero, sí, hemos estado un poquito vagos, pero bueno, volvemos en mayo al Bar Bull, a la calle Río de la Pila 18, aquí en Santander, en Cantabria, para toda la gente que nos quiera ver, que se quiera acercar y visitar. Y ya tenemos tema, mira que generalmente solemos anunciar las charlas y no tenemos los temas, pero esta vez sí tenemos tema, ¿verdad, Toño? Sí, vamos a hablar de esos sucesos que tienen que ver con supuestos, porque tampoco hay una evidencia clara, de supuestos viajes en el tiempo o bucles espaciotemporales, como nos encanta llamarlo, que es muy peculiar esa denominación. Y vamos a hablar de varios casos que hemos recogido y que tenemos recogidos en Cantabria. Por eso es lo que iba a mencionar, que de esos casos llevaremos de algunos de fuera, pero también tenemos sobre todo de Cantabria. Sobre todo de Cantabria. Como siempre, el viernes 22 de mayo en el Bar Bull a las 8. Mencionar que, bueno, que para la gente que se quiera, que no pueda acercarse, se grabará. No sé si se emitirá en directo, porque la última vez
sí se emitió en directo. Y que sortearemos una camiseta. Y eso es a lo que iba a ir. Sortearemos una camiseta del programa entre los asistentes, como ya fue la última charla, para que la gente ya sepa que el que va puede llevarse premio. Y bueno, con una diferencia, que esta vez recibirán un boleto por cada consumición. Así que también estamos premiando el alcoholismo. Pues se pueden pedir una Coca-Cola, también, sí. Una Mirinda, un Stee. Una Mirinda, pero qué viejo eres. Una Mirinda. Una revoltosa. Una revoltosa. Se pueden pedir también. Un Squeak. No sé si... No, Nesquik igual no. Café creo que tiene, pero no me atrevería a decir que... Pero bueno, un café a las 8 de la noche, cada uno... Una 00, una cerveza 00. Sí, una 00 o... Bueno, lo que quieran. Es lo que tomamos nosotros siempre que estamos allí. Efectivamente, porque como a través de internet no se pueden enseñar marcas alcohólicas, ¿verdad? Claro. Y como no nos patrocina Estrella Galicia, no se han visto nunca en el directo las botellas de Estrella Galicia. Las montañas de botellas de Estrella Galicia que quedan después de cada charla. Pues bueno, que todo el mundo está invitado y no sé si lo haremos en directo. Mi intención es que sí, pero como también Fede nos mueve el bar cada 15 días, le gusta reformarle cada 15 días, pues la ha vuelto a mover y no sé si tendré acceso a donde tuve acceso la última vez o tal. Pero bueno, que la cosa es que se lo echaremos adelante, que estáis todos invitados, que sortearemos una camiseta por cada consumición y seguramente algo más, porque Vizca siempre está con ideas y nos las presentará dos días antes. Así que ahí queda pendiente toda la gente invitada a que nos vean el 22 de mayo en el Barbul. Ahora voy a recordar las vías de contacto para toda la gente que nos quiera contactar, que estamos en Twitter en @cantabriaculta, en el Facebook podéis encontrar nuestra página, en nuestro email contacto cantabriaculta@gmail.com, estamos en Instagram, en TikTok y en YouTube y eso es lo que os contaré, que un me gusta, un comentario en cualquier plataforma nos ayuda y nos da de verdad mucha, pero que mucha visibilidad. Por cierto, aquí en los comentarios no vamos a leerlos. No, vamos a... Porque hay un par de ellos dirigidos muy específicamente, bueno, varios dirigidos específicamente a nuestro compañero Vizca, que es que hoy no ha podido venir. No es que se haya retirado. No ha podido venir por cuestiones laborales. Y hay varios dirigidos a él, algunos a favor y otros en contra. Sí. Y ya ha dado una contestación para la gente que lo quiera leer en iVoox, claro, pero creemos que le gustaría estar aquí explicándolos. Yo creo lo mejor. Entonces hemos decidido pues hacerlo en el siguiente programa que podrá asistir. Así que nada, Toño, ¿qué te parece si vamos con el regalo de las Sanjanas? A ver qué nos ha traído Baby. El regalo de las Sanjanas. Un arcón lleno de mitos, cuentos y leyendas del mundo mágico. Hola, muy buenas a todo el mundo. Ya estamos aquí de vuelta en la sección El regalo de las Sanjanas. Y en esta ocasión traemos una cosa que a mí me parece muy chula. Se trata de un cuento que no está exento de mitología ni de creencias mágicas, ni mucho menos. Por eso está en esta sección. Un cuento que viene a aportarnos un poco de luz a una serie de testimonios que hemos ido recogiendo a lo largo de estos años la asociación Etnocan, que no sabíamos muy bien cómo hilar con otras mitologías porque no habíamos encontrado nada, pero al fin lo hemos encontrado. Entonces el cuento que viene a continuación se titula La luna muerta, donde la luna es protagonista.
donde casi hace pues el papel de una diosa de la antigüedad, como era en realidad en la antigüedad. Y el cuento tiene un desarrollo donde se plantean una serie de cosas que son las que a nosotros nos interesan, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues una cosa que yo reivindico muchas veces, que suelo ver, con disgusto por mi parte, que mucha gente de la antropología o de la etnografía, que son amantes de la mitología y de las leyendas, no todos, pero hay un sector de ellos, que menosprecian un poco a los cuentos populares. Lo consideran una bagatela. Y eso es un gravísimo error, porque gracias al cuento que vamos a escuchar ahora, nosotros hemos conseguido hilar, nos ha permitido llegar a unas conclusiones en algunas cosas que hemos estado recogiendo por Cantabria, ¿no? Que no sabíamos muy bien dónde ubicarlas. Entonces, amigos, no olvidéis que los cuentos son muy importantes porque nos aportan muchas cosas, no solo entretenimiento, nos aportan conocimiento, ¿no? Y lo veremos luego lo comentaremos. Así que lo vamos a escuchar. El cuento es un cuento popular británico, de las Islas Británicas, aquí al lado, como quien dice, aquí los vecinos de arriba. Y se titula, como he dicho, La luna muerta. Vamos a escucharle y luego vamos al meollo de la cuestión. Cuentan que hace mucho tiempo cierta región de Lincolnshire estaba repleta de ciénagas, pantanos, y que, salvo en las noches de luna, caminar por ahí una vez oscurecido equivalía a la muerte, pues a tales horas, cuando la oscuridad era total, aquellos parajes estaban repletos de espectros, de criaturas horrorosas y reptantes, que hacían presa de los infortunados viajeros que por allí se aventuraban. Había días en que la luna brillaba en el cielo, como lo hace ahora, y con su luz iluminaba los senderos que cruzaban la ciénaga, permitiendo a los caminantes desplazarse sin temor. Pero durante las noches sin luna, todas las criaturas que moran en la oscuridad salían de sus escondrijos y se dedicaban a hacer maldades y buscar la perdición de quienes no estaban al abrigo de sus hogares y se aventuraban por las marismas. Bueno, pues sucedió que la luna se enteró de todo esto y, siendo bondadosa y gentil, se apenó muchísimo al saber lo que ocurría en la ciénaga cuando ella le daba la espalda. Así que se dijo: iré a verlo con mis propios ojos. Quizá después de todo las cosas no estén tan mal como dice la gente. De manera que, al terminar el mes, la luna se envolvió con una capa negra y se tapó sus cabellos brillantes con una caperuza del mismo color y descendió a las lindes de la ciénaga. Allí todo estaba cubierto de agua y cieno, mechones de hierba que se agitaban y grandes árboles retorcidos. La oscuridad era total. No había más luz que el pálido brillo de las estrellas sobre las aguas y el fulgor que emanaba de los pies de la luna.
Esta echó a andar y se adentró hasta el centro mismo de la ciénaga, mirando a su alrededor. Y lo que veía era terrible. Las brujas pasaban a su lado montadas en sus grandes gatos negros, y los fuegos fatuos danzaban con sus farolillos colgados de la espalda. Los muertos se alzaban del agua y miraban de un lado a otro con sus rostros pálidos y retorcidos, con todo el fuego del infierno reluciendo desde las cuencas vacías de sus ojos, y las viscosas manos muertas pululaban de un lado a otro, haciéndoles señas sin cesar. La luna se arrebujó más en su capa negra, temblando de miedo, pero no podía volverse atrás, sin ver todo lo que había que ver, así que siguió adelante, avanzando ligera como el viento de verano, saltando de un haz de hierba a otro, sorteando las voraces arenas movedizas, y justo cuando se acercaba a una gran laguna negra, se torció un pie y estuvo a punto de caerse, pero se agarró a una rama cercana para recuperar el equilibrio. Nada más tocarla, la rama se enzarzó en sus muñecas como un par de grilletes y la dejó inmóvil. La luna tiró y se retorció, debatiéndose, pero era inútil. La tenaza era firme y no había manera de aflojarla. Así que la luna miró a su alrededor y se preguntó si alguien la ayudaría. Pero allí no había más que criaturas malignas que iban y venían de un lado a otro, ocupadas en sus malandanzas. Pero entonces, mientras permanecía temblorosa en la oscuridad, la luna escuchó a alguien que gritaba a lo lejos. La voz resonó claramente y luego se fue apagando hasta terminar con un sollozo, para luego resonar de nuevo, cargada de miedo y de dolor. Era un hombre que se había extraviado en la oscuridad y corría por entre el cieno. A su alrededor se agolpaban los muertos y los horrores reptantes. Voces surgidas de ninguna parte se burlaban de él, mientras las manos muertas tiraban de sus vestidos. Delante de él, los fuegos fatuos agitaban sus farolillos y se retorcían con malévolo regocijo, mientras lo alejaban más y más del sendero correcto. Sobrecogido de miedo y de asco por las criaturas que le rodeaban, el hombre se esforzaba por dirigirse hacia las luces parpadeantes, creyendo que le llevaban al lugar seguro. Cuando la pobre luna vio que aquel hombre se acercaba más y más a las mortales arenas movedizas y agujeros profundos de la ciénaga, y se alejaba sin remedio del sendero, le entró tal rabia y tal pena por él que luchó y se debatió, tirando más fuerte que nunca. Y aunque a pesar de sus esfuerzos no pudo librarse, la caperuza negra se le cayó hacia atrás, mostrando sus brillantes cabellos dorados, y la hermosa luz que emanó de ellos despejó la oscuridad. Al instante, las criaturas malignas se escabulleron hacia las penumbras, y el hombre al que atormentaban suspiró de alivio. Pudo ver dónde se encontraba, y dónde estaba el sendero, y qué camino debía tomar para salir de las marismas. Tan deseoso estaba de huir de la ciénaga y sus criaturas repugnantes, que apenas se fijó en la fuente de aquella luz salvadora. Y la propia luna estaba tan absorta en salvar al hombre y alegrarse de que hubiera encontrado el buen sendero, que se olvidó de que ella misma necesitaba ayuda y de que el árbol maligno la tenía prisionera. De modo que el hombre logró escapar y salir de la ciénaga, pero la luna quedó allí, prisionera, y aunque siguió debatiéndose como una loca, al final cayó de rodillas al pie del árbol, agotada por el forcejeo. Y mientras estaba así, jadeante con la cabeza gacha, la caperuza volvió a cubrir sus cabellos, y aunque ella intentó quitársela otra vez, le fue imposible. De modo que la bendita luz se apagó de nuevo, y de la oscuridad volvieron a salir todas las criaturas, profiriendo unos aullidos estremecedores. Rodearon a la luna, su enemiga, burlándose de ella, golpeándola, chillando de rabia y de despecho. ¡Qué algazara se armó! Y allí estaba la pobre luna, agazapada, temblorosa, pensando en cuándo acabarían con ella. «¡Maldita seas!», vociferaban las brujas. «Este año echaste a perder nuestros embrujos. Y tú por las noches nos confinabas en nuestros ataúdes», gemían los muertos. «Por tu culpa nos teníamos que esconder en los rincones», aullaban los espectros. Y todas las criaturas se unieron al gran alboroto, hasta que se agitaron los hierbajos y el agua burbujeó. Entonces comenzaron a gritar de nuevo. «¡Te envenenaremos, te envenenaremos!», gritaron las brujas.
te ahogaremos, susurraron los horrores reptantes, agarrándola por las rodillas. Te estrangularemos, chillaron las manos muertas, haciendo ademán de lanzarse a su cuello. Y todos gritaron de nuevo con despecho y malevolencia. La pobre Luna se encogió más, deseando estar ya muerta. Las criaturas discutieron y se pelearon sobre qué debían de hacer con ella, hasta que una pálida luz gris comenzó a asomar en el cielo, anunciando el alba. Al ver aquello, las criaturas temieron no poder llevar a cabo su venganza, así que agarraron a su víctima con sus dedos viscosos y la metieron en lo más hondo del agua, al pie del árbol retorcido que la había hecho prisionera. Los muertos la sujetaron mientras las brujas la ponían encima una enorme piedra, para evitar que se levantara. Después pusieron a 2 fuegos fautos para que se turnaran en vigilar al árbol, y se aseguraran de que su enemiga permanecería allí incapaz de frustrar sus malignos designios. Entonces amaneció, y todas las criaturas se escabulleron hacia sus escondrijos, y allí quedó la pobre Luna, muerta y enterrada en la ciénaga, hasta que alguien la liberara. Pero, ¿quién sabría dónde buscarla? Bueno, pues pasaron los días y cuando se acercó el momento de la nueva luna, la gente se preparó para recibirla, alegre de que por fin, pasado el tiempo de la oscuridad, los caminos volverían a ser seguros. Pero transcurrieron días y noches y la nueva luna no llegó. Todas las noches eran oscuras y las criaturas malignas se volvieron más malas que nunca. Nadie se atrevía a viajar. Los espectros se pusieron a rondar las casas, aullando y riendo de un modo capaz de despertar a los mismos difuntos, obligando a la gente a tener las luces encendidas durante toda la noche, para evitar que los horrores atravesaran sus umbrales. Pasaron los días y la luna no aparecía. Los aldeanos tenían cada vez más miedo, así que acudieron a una mujer sabia que vivía en el viejo molino, para que intentara averiguar dónde podía estar la luna. La mujer miró en el puchero y en su espejo mágico y consultó su libro. Bueno, dijo finalmente, resulta muy extraño, pero la verdad es que no puedo deciros qué ha podido pasarle a la luna. Todo está muy oscuro, tened calma, pensaré en ello y quizá todavía pueda ayudaros. Si os enteráis de algo, venid a decírmelo. De todos modos, poned sal, una brizna de paja y un botón en los umbrales de vuestras casas. De este modo, con luz y sin ella, los horrores no podrán entrar. Los aldeanos volvieron a sus casas, y como con el paso de los días la luna no aparecía, podéis estar seguros de que hablaron de ello. En casa y en la taberna, en los campos, en el camino, la gente no hablaba de otra cosa. Un día, que estaban todos sentados en el gran banco de la taberna, fumando y bebiendo, un hombre del otro lado de la ciénaga, que escuchaba su conversación, se levantó de pronto y exclamó: «Por todos los santos, lo había olvidado por completo, pero creo que sé dónde está la luna». Entonces explicó a todo el mundo cómo una noche se había perdido en la ciénaga y cómo cuando ya estaba casi muerto de miedo brilló una luz que hizo huir a las criaturas malignas y le mostró el sendero salvador. Tenía tanto miedo, continuó, que la verdad es que no miré mucho de dónde salía la luz, pero recuerdo que era maravillosa, blanca, suave como la de la propia luna, y procedía de algo que estaba junto a un árbol negro retorcido que brotaba del agua. Así que volvieron a la casa de la sabia anciana y se lo contaron todo, y ella miró otra vez en el puchero y en el libro. Entonces meneó la cabeza. «Hijos míos, la cosa sigue oscura, muy oscura», dijo. «La verdad es que no puedo ver nada, pero haced lo que os diré y veremos qué pasa. Salid de vuestras casas justo antes del anochecer. Poneos una piedra en la boca y llevad en la mano una ramita de avellano. Caminad entonces sin miedo hasta el centro de la ciénaga y mirad vuestro alrededor hasta que encontréis un ataúd, una vela y una cruz. Entonces no estaréis lejos de la luna y quizá la encontréis. Pero recordad esto, hasta que no estéis de vuelta en vuestras casas, no digáis palabra». Todos se miraron entre sí dubitativos. «Pero, ¿dónde la encontraremos?», preguntó uno.
¿Y cómo llegaremos hasta allí?, preguntó otro. ¿Y no nos atraparán los espectros?, dijo otro más. Y así todos expresaron sus dudas y sus temores. ¡Silencio!, exclamó la anciana furiosa. «Pandilla de estúpidos, no puedo deciros más. Haced lo que os he dicho y nada temáis. Y si no os gusta, pues quedaos en casa y arreglaosla sin vuestra luna». De modo que a la noche siguiente se juntaron todos, llevando cada uno una piedra en la boca y una ramita de avellano en la mano. Se adentraron en la ciénaga, muy asustados. Caminaron a trancas y barrancas por entre el cieno y el agua, y aunque oyeron suspiros y notaron cómo unos dedos fríos les tocaban, no vieron nada. Pero siguieron adelante, mirando alrededor en busca del ataúd, la vela y la cruz. De pronto se detuvieron temblorosos, con cara de asombro, pues allí, ante ellos, había una gran piedra, medio dentro, medio fuera del agua, que parecía un enorme extraño ataúd. En un extremo de aquella piedra se alzaba un tronco negro, con 2 ramas extendidas a cada lado, y sobre él parpadeaba una llamita, como la que saldría de una pequeña vela. Todos se arrodillaron sobre el cieno y rezaron el Padre Nuestro, primero de principio a fin, por la cruz, y luego del final al principio, para tener a raya a los espectros. Pero todo esto en silencio, pues sabían que las criaturas malignas los atraparían si incumplían las instrucciones que la sabia anciana les había dado. Los aldeanos se acercaron más y tomaron entre todos la gran piedra y la apartaron con mucho esfuerzo. Entonces, por un instante vieron un rostro extraño y hermoso que les miraba con alegría desde las aguas negras. Pero tuvieron que hacerse a un lado, aturdidos por la luz y por el desgarrador alarido que profirieron los horrores en su vida. Al cabo de un instante, cuando ya pudieron ver, allí estaba la luna llena, brillando en el cielo, blanca y hermosa como siempre, iluminando la ciénaga y los senderos, como si fuera de día, de modo que los aldeanos pudieron volver sanos y salvos a sus hogares. Desde entonces la luna no ha dejado de brillar sobre la ciénaga, pues sabe que con la oscuridad surgen los horrores y reina el mal. Se acuerda de cómo los hombres de la región salieron en su busca cuando ella estaba muerta y enterrada. Bien, ahí estaba La luna muerta, este cuento popular británico que, como habéis podido comprobar, es un cuento maravilloso, un cuento que es muy descriptivo, es un cuento que está bastante completo, donde el personaje principal es la luna y los espectros, las brujas y luego las gentes de las aldeas. La luna aquí aparece como una diosa mitológica totalmente, lo cual habla seguramente de la antigüedad del cuento, muy muy antiguo, y esto pues es importante para lo que vamos a comentar ahora, ¿no? ¿Por qué las anjanas han escogido este relato? Bien, la asociación Etnocan, mi compañero Toño y yo, llevamos años por Cantabria recogiendo una cosa que es muy peculiar, pero no sabíamos muy bien dónde ubicarla, ¿no? Se trata nada más y nada menos, como habéis podido oír en el relato, el tema de meterse una piedra en la boca o llevar una ramita en la mano. Bueno, pues esto que parece una tontería, que parece un adorno en el cuento, resulta que no lo es. Hemos encontrado
bastantes testimonios, no uno, ni dos, ni tres, ni unos cuantos más, sobre... Además en distintos sitios de Cantabria, quiero decir, muy dispares unos de otros, no está concentrado en un sitio, o sea, lo hemos podido encontrar, yo que sé, en Cahuérniga y luego en Soba, ¿no? Está bastante extendido esto, el tema de la piedra en la boca. ¿Qué nos contaban a nosotros? Bueno, nos contaban que, sobre todo la gente jovencita, adolescentes, es verdad que en más medida nos lo han contado mujeres que hombres, que cuando por primera vez tenían que ir a Santander, tenían que llevar una piedra en la boca. Y la gran mayoría no saben por qué. Incluso algunos piensan que es simplemente una broma. A nosotros nunca nos pareció tal cosa. Siempre nos pareció que aquí había algo más. ¿Por qué? ¿Por qué cada vez que alguien, por primera vez en su vida, tenía que coger el tren y ir a Santander, tenía que ir con una piedra en la boca y no decir ni palabra? Bueno, en otra ocasión nos contaron lo de la ramita, lo de llevar una ramita en el bolsillo si ibas a Madrid. Por lo tanto, tenemos la piedra en la boca si vas a Santander o la ramita en la mano o en el bolsillo si ibas a Madrid. En cualquier caso, tenemos gente joven que está descubriendo la vida, a la que se pueden enfrentar a cosas desconocidas, entre comillas, a peligros, ir a la gran ciudad, y tienen que llevar una piedra en la boca o un palito o una rama, en este caso como en el cuento de Avellano. Claro, no sabíamos muy bien decir, ¿esto qué es? ¿Qué significa? ¿Es algo protector? ¿Es algo supersticioso? Nos contaron gente más o menos del centro de Cantabria, bueno, no, de la zona tresmerana, que cuando cogían la lancha de la bahía y cruzaban a Santander, llevaban la piedra en la boca porque tenían miedo a que el barco naufragase. Y este es el único testimonio que tenemos donde realmente hay algo de creencia mágica, se conserva todavía esa superstición. Esa piedra en la boca te protege de que naufrague el barco, de que te ahogues en el mar. Solo teníamos ese testimonio que nos podía indicar que esto era un amuleto de protección. Claro, después de oír el relato este de la luna muerta, donde la sabia bruja de la aldea, la bruja buena, entre comillas, que tenía bastante mala hostia, les indica a los aldeanos que tienen que llevar una piedra en la boca y una ramita de avellano en la mano y no decir ni palabra para poder enfrentarse a las brujas, a los muertos, a los espectros, parece bastante claro lo que tienen en común las historias que hemos recogido nosotros con esta otra de origen probablemente indoeuropeo, ¿no? Celta. Entonces, claro, llegamos a la conclusión de que hemos dado con la clave, hemos dado con una cosa que sospechábamos, pero que en este cuento británico pues está bastante claro lo que nosotros sospechábamos sobre esto, que lejos de ser una broma que se hacía a los chavales, tenía algo más serio detrás. Claro, ¿qué significa el hecho de meterte una piedra de tu pueblo seguramente, o del río que pasa por al lado de tu pueblo, una piedra en la boca? Pues ni más ni menos que meter algo de tu hogar que te protege de lo desconocido o que te protege de los muertos, del más allá. El genio es Loki, el genio del lugar, te le llevas contigo en ese viaje hacia lo desconocido. Sabemos que culturas antiguas metían piedras en la boca a los difuntos para guiarles en el viaje hacia el más allá o para protegerles de espectros malignos en ese viaje. La piedra en la boca es una cosa antiquísima. Entonces, claro, después de esto, creo que, no sé si nuestros queridos amigos antropólogos y etnógrafos estarán de acuerdo con esta apreciación, probablemente sí, o quizá podrán matizar de alguna manera, lo cual nos gustaría que nos lo dijesen, ¿no? Que se comunicasen y nos dijesen, coño, pues eureka, o simplemente pues no, tengo esta otra teoría, porque para esto de la
piedra en la boca, hay teorías de todo tipo, ¿no? Desde las griegas, de que se la metían para la tartamudez o para hacer buena dicción y todo esto. Pero claro, cuando ya te dicen todas estas cosas de me ponía la piedra en la boca porque tenía miedo que naufragase el barco, eso ya es por otra cosa. Y viendo este cuento, pues queda bastante claro. Piedra en la boca, ramita en la mano, para combatir el más allá, la noche, los espectros, las brujas. Así que en Cantabria creemos, sinceramente, que ese era el objetivo y era la función de meterse una piedra en la boca. Esto es una cosa que podéis preguntar, si sois gente de Cantabria, podéis preguntar a vuestra gente mayor, que seguramente lo sabrán, y os lo contarán de una manera jocosa, como que es una broma, como que es una tontería, algo que es típico cuando la gente mayor te cuenta cosas de estas. Se protegen para que no se ría la gente de ellos y te lo cuentan como una cosa jocosa. No, si era una broma. Pues no, señor. Estamos ante una creencia, ante un amuleto protector antiquísimo. Esa es mi opinión. ¿Equivocada o no? Pues no lo sabemos, la verdad. Pero ahí os lo dejo. A ver qué opináis vosotros. Y nada, simplemente hacer más caso de los cuentos, porque mirar, encontramos estos detallitos y estas cositas que nos pueden ayudar a las investigaciones, ¿de acuerdo? Muchas veces los cuentos están metidos en libros como si fuesen cosas para niños. Y eso es otro grave error, ¿no? Lo mismo que hemos hablado tantas veces, que la mitología de Cantabria está enfocada a los niños, y es otro gravísimo error. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Contra eso es muy difícil luchar hoy en día, pero por lo menos lo decimos. Si yo, sin más, dejo aquí el tema por si los compañeros quieren comentar algo, pero antes quiero leeros una cosa. Y dice así: una tonada es más perdurable que el canto de los pájaros, y un cuento es más perdurable que toda la riqueza del mundo. Proverbio irlandés. Una vez más, Baby nos ha traído una sorpresa fantástica, un relato tremendamente interesante sobre esta luna muerta, que tiene muchos elementos muy importantes, pero quizás para nosotros el más importante es esa referencia que he encontrado a eso que habíamos visto, que también nosotros encontrado en Cantabria, eso de llevar una piedra en la boca cuando se iba de viaje. Sí, sí. Claro, era una cosa que no sabíamos muy bien cuando lo encontramos. La primera vez que lo encontramos, efectivamente pensamos que era algo, pues quizá puramente local, anecdótico, una pequeña broma. Pero claro, cuando lo encontramos en diversos puntos de Cantabria muy alejados, dijimos, no, aquí hay algo de fondo. Pero no acabamos de situarlo en el mapa, ¿no? Ya Marina Gurruchaga, nuestra amiga que sabe mucho, ya nos dio una pista y nos dijo: yo creo que esto tiene que ver con que las personas se metían una piedra en la boca intentando atrapar o llevar consigo el numen protector de su territorio cuando salían de su territorio. Es decir, el dios o el diosecillo o el genio protector del lugar, mediante meterse una piedra del lugar en la boca, entendían que iban protegidos por ese mismo numen. Algo así viene a ser este cuento, ¿no? Viene a decir algo parecido. Pero está muy bien haberlo encontrado además en un cuento inglés. Es que eso es a lo que te iba, que es una referencia que hayamos encontrado por nuestra península, ¿no? Sobre todo, que es lo que más trabajamos. Te dices, oye, de repente nos llega una referencia externa. De hecho lo hemos encontrado en Cantabria. No sé si habrá más sitios de España. Si alguno de nuestros oyentes lo conoce, pues que nos lo cuente. Pero eso es lo interesante, que es en Inglaterra, y desde luego es un descubrimiento fantástico que ha hecho nuestro compañero Baby, con este regalo que le han llevado las anjanas y que nos ha dejado encantados.
Social Security number, his home address, with a few clicks of the mouse. The World Wide Web. Estamos ya con este suceso que ocurrió hace casi 60 años en Cantabria, una tierra que ha sido, por otro lado, azotada por el terrorismo, como muchas otras partes de España, pero que aquel 11 de abril de 1969 sorprendió a todos los cántabros la noticia de la detención de un comando de ETA en Mogrovejo, que es una localidad idílica de Liébana, ¿no? Una cosa que parecía bastante extraña. Pues vamos a contar este suceso, pero yo creo que para entenderlo hay que situarlo en su contexto histórico, y para eso vamos a hacer un pequeño viaje por la historia de ETA antes de ese año 1969. Yo creo que va a ser lo mejor. Después de la Guerra Civil y ya en plena posguerra, los movimientos nacionalistas vascos se empiezan a organizar no solo fuera de España, que existía un Lehendakari, existía un movimiento nacionalista vasco muy potente en toda Iberoamérica, sino también dentro de España, dentro del País Vasco. Surgen diversos movimientos, uno de ellos se llama EKIN. EKIN, que era un movimiento de jóvenes nacionalistas, entra en contacto con las juventudes del PNV, las juventudes clandestinas del PNV, que se llaman EGI, y deciden fusionarse. Pero hay un momento en que hay una discrepancia entre las juventudes EGI y las nuevas incorporaciones de EKI, de manera que se separan, y de esa separación, en diciembre de 1968, ese grupo separado decide adoptar el nombre de ETA, Euskadi Eta Askatasuna. Por tanto, a partir de 1958 se puede hablar de dos organizaciones principales que se disputan la dirección del movimiento nacionalista: el Partido Nacionalista Vasco y Euskadi Eta Askatasuna. El año siguiente, el 31 de julio, se produce el nacimiento oficial de ETA a través de una carta que envía la organización al lehendakari del gobierno vasco en el exilio, José Antonio Aguirre, notificándole la existencia de un nuevo grupo nacionalista salido, como hemos dicho, de ese EGI conjunto. En esta época, la actividad de la organización se limita a colocar icurriñas en diversos lugares, a quemar banderas españolas, a hacer pintadas en edificios públicos, pero pronto dará un salto cualitativo en sus acciones. Efectivamente, la madrugada del 24 al 25 de octubre de 1959, ETA hace explotar una bomba en el diario Alerta de Santander, sin producir víctimas. Es decir, una de las primeras actividades, o quizá la primera actividad con bombas de ETA, se produce en Cantabria, el diario de ETA, que era un diario, evidentemente, que formaba parte de la llamada prensa del movimiento, que está en manos del falangismo. No produce víctimas y iba a decir que tampoco había otro tipo de prensa, ¿no? Bueno, estaba el diario Montañés, que era una prensa privada. Entonces, pero bueno, lógicamente privada, sometida a la censura. Eso es a lo que te iba a decir. Claro. Sí. No, prensa libre no existía, por supuesto. Por eso. Por supuesto. Hay otros atentados con bomba unos días después, en Vitoria y en Bilbao, la primera en el gobierno civil y la segunda en la comisaría de policía de Indaucho. Y explotan también varias bombas en las estaciones del norte y Amara de San Sebastián. En esta última, la explosión de la estación de Amara, hay 6 personas resultan heridas y una niña de 18 meses muerta. Esta bomba fue atribuida durante mucho tiempo a ETA, pero hoy se cree con bastante fundamento que fue obra del drill. ¿A que no sabes qué fue el drill? ¿No? Yo tampoco lo sabía. Pues se llamaba así el Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación, que era un grupo terrorista hispano-portugués, aunque casi más bien habría que decir galaico-portugués, porque estos miembros españoles eran gallegos, de signo comunista, que pretendía acabar con las dictaduras de Franco en España
y de Salazar en Portugal. Vale. Y mantuvo su actividad hasta 1964. Bien, como decimos, la actividad de ETA continúa realizando pequeños sabotajes. Y, que no mucha actividad debieron de tener, porque es la primera vez. Hicieron un acto que tuvo mucha repercusión, que fue el secuestro de un barco, que se llama el Santa María, un barco portugués, Santa María, que estuvo por el Océano Atlántico buscándole todas las armadas, porque en aquella época no había satélites. Claro. No la encontraron hasta que llegó a un puerto brasileño. Ahí pidieron todos asilo político y de hecho los dirigentes de este drill pues acabaron muriendo en el exilio en Brasil. Ni tan mal, ¿no? En Sao Paulo, ni tan mal. Pues sí, parece ser que esta bomba que mató a esta niña la hizo explotar este grupo terrorista, como digo, Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación. Un nombre maravilloso. Sí. Saben escoger nombres. Bueno, la actividad de ETA continúa realizando pequeños sabotajes, como decíamos, colocación de curriñas, reparto de propaganda, quema de banderas españolas y realización, como decíamos, de muchas pintadas reivindicativas diciendo Gora Euskadi, Viva ETA, sí, en todas partes, sobre todo en lugares donde fastidiaba cuarteles de la Guardia Civil, monumentos del franquismo, etcétera. Sí, zonas visibles. Eso es. El 18 de julio de 1961 intentó ETA, sin éxito, hacer descarrilar un tren de excombatientes guipuzcoanos que acudían a San Sebastián para conmemorar el 25 aniversario del llamado alzamiento nacional. La primera agresión física, de la que tenemos constancia, ocurrió, fíjate, hay muchos detalles. Hay que decir que estos datos los he sacado de entre otros documentos incautados a la dirección de ETA en Bidart, en una famosa descabezamiento de ETA que ocurrió, creo, en los años finales de los 90, o en los años 90 o los 80, no sé, por ahí, en que recogía un listado de todas las actividades de ETA desde el comienzo. Y entonces, pues esta agresión, el 6 de diciembre de 1963, a las 18:50, según Zutik, que era el órgano oficial de ETA, propinaron una paliza al maestro de Zaldívar, en Vizcaya, entre comillas, una paliza de la que probablemente quedará marcado. Y eso no es violencia, esto es autodefensa, decían los de ETA. Una segunda persona es asaltada por miembros de ETA el 22 de febrero de 1964, un guardia civil que acudía a su puesto en Sestao cuando fue de súbito atacado por la espalda por dos individuos que le proporcionaron sendos golpes con un objeto contundente, cayendo al suelo como consecuencia de los mismos, donde trató de defenderse, volviendo a ser golpeado nuevamente. Además de sufrir lesiones de pronóstico leve, a la gente le robaron su arma reglamentaria. No volvió a aparecer hasta que fue incautada a un dirigente de ETA en la localidad cántabra de Mogrovejo. Un tercer incidente se produce el 6 de junio de 1965, unos kilómetros de la frontera francesa. Una pareja de la Guardia Civil dio el alto a 5 integrantes de ETA que despertaron sus sospechas, por lo que decidieron conducirlos al puesto de Vera de Bidasoa, en Navarra. A medio camino, los etarras atacaron a los agentes, que no debían ser muy espabilados, está claro, golpeándoles hasta dejar inconsciente a uno de ellos. Los agresores huyeron. Y de acuerdo con Zutik, este órgano oficial de ETA, podrían haberlos matado, pero cumplen las órdenes dadas en el sentido de evitar las muertes en una eventualidad de este tipo. Además, su misión es otra y el encuentro ha sido totalmente accidental. Hay que decir que mi padre estuvo en Deva, creo que ya está en Guipúzcoa, si no me equivoco, si no que me corrijan, en 1963 haciendo las prácticas de médico. Y volvió en 1964 en viaje de novios, fíjate, sí. Viaje de novios. Y me dice que, porque le pregunté, porque toda la mención que hace el documento oficial de ETA incautado da la impresión de casi un levantamiento popular en el País Vasco, porque había numerosísimas detenciones, había decenas de detenciones a mucha gente. Además, a muchas de esas personas les torturaban para sacarles información. Entonces le pregunté, padre, pero ¿tú notabas ese ambiente, vías pintadas y currías? Me dice, no, la verdad es que yo hay un ambiente súper tranquilo, súper normal. De hecho, me dice mi padre, estuve en la festividad de la Guardia Civil del Día del Carmen. Sí. Y ahí no pasaba nada. O sea que quizás no era únicamente, o ese ambiente se
se respiraba en los ámbitos más nacionalistas y no llegaba a la gran parte de la población. Puede que sea así. Puede ser, sí. En la cuarta asamblea de ETA en 1965, la organización adoptó la estrategia de acción, reacción, acción. Sus actos de violencia deberían provocar una represión desproporcionada por parte de la dictadura que afectase a toda la población vasca, que así se adheriría a la guerra revolucionaria. Una estrategia de aquella manera. O sea, lo que buscaban es que la dictadura metiera palos a la población y que la población se revolviese. Pero bueno, la carencia de fondos en las disputas internas retrasaron la aplicación de este esquema, que fue ratificado en la segunda parte de la quinta asamblea, que se realizó en marzo del 67, y al mes siguiente ETA efectuó su primer atraco con éxito, al que seguirían otros, lo que le permitió adquirir armamento e infraestructura, así como mantener económicamente a sus líderes. Se trató sin duda de un punto de inflexión. Los comandos de ETA colocaron bombas contra medios de comunicación, propiedades de personas acusadas de colaborar con la policía, repetidores de televisión, ayuntamientos, locales sindicales, cuarteles, símbolos franquistas. Y en marzo de 1968 se registró una explosión en la sede central del Correo Español, que causó lesiones de carácter leve a un operario de composición y caja. Fue la primera vez que un artefacto de ETA producía heridos. Pero la escalada de violencia va aumentando. El 7 de junio de 1968 se produce la primera víctima mortal de ETA. El guardia civil José Pardines es muerto a tiros en Villabona, cuando procedía a identificar a los militantes de ETA Xavi Echevarrieta e Iñaki Sarasqueta, que viajaban en un vehículo. Echevarrieta dispara contra el guardia cuando éste observa que la documentación del coche no coincide con el número del motor. 3 horas más tarde de la muerte de Pardines, Xavi Echevarrieta muere por disparo de la Guardia Civil en un control en Venta-Undi, Tolosa. El otro etarra, Iñaki Sarasqueta, logra huir por el monte, aunque es detenido el día 8 por la Guardia Civil en la parroquia de Rexit. El 2 de agosto de 1968, es decir, 2 meses después prácticamente, sí, es asesinado el inspector jefe de la policía, Melitón Manzanas González. Al día siguiente es un crimen muy gordo, para los estándares de la dictadura. Matar a un inspector jefe de la policía. Al día siguiente se decreta el estado de excepción en Guipúzcoa por un periodo de 3 meses que sería prorrogado posteriormente por otros meses más. Publicado el BOE, el día 6 entra en vigor en la noche del 4 al 5. Vale. Solo en los 3 primeros días la policía detendrá a 100 personas. Y a lo largo de todo el mes de agosto serán alrededor de 600 las que pasen por las comisarías o cuartelillos, 50 de las cuales serán deportadas a diferentes lugares de España y se practicarán además infinidad de registros, incluso en iglesias, parroquias y despachos de abogados. Por supuesto, el asesinato de este jefe de policía, que tiene una fama de torturador, pues provocó una presión policial, ayudada por este estado de excepción, una presión policial tremenda, sobre todo en el entorno de ETA. Y el 9 de abril de 1969, en el interior de un piso de la bilbaína calle de Artecale, que sea una redundancia, la policía detiene a Víctor Arana, que resulta herido de un disparo en el estómago, a Josu Abrisqueta Corta y a Mario Oneindía. Mario Oneindía, las personas más mayores le recordarán porque posteriormente pasó a formar parte de Euskadiko Ezkerra, se retiró y renegó de la lucha armada y acabó incluso militando en el PSOE. La policía busca a uno de los etarras escapados, Mikel Echevarrieta Iztueta, consigue huir, y a los detenidos se les ocupan varias pistolas Astra de 7,65 milímetros. Y 2 días después, el 11 de abril,
es hallado el cadáver del taxista Fermín Monasterio Pérez en Orozco. Las informaciones policiales, incluso informaciones periodísticas, apuntan a que había sido muerto por Miquel Echevarrieta, Echevarría, este itarra huido, y que habría disparado ante su negativa a ayudarle a escapar. ETA, a través de un comunicado, expresa sus dudas sobre la versión policial y plantea varios interrogantes. Dice el comunicado: no tenemos miedo a la verdad porque la verdad es revolucionaria. El señor Monasterio no era ningún manzanas. Por eso ETA lamenta pública y oficialmente la muerte del señor Monasterio, sea cual sea su origen. No niega que lo pueda haber matado etarra, pero tampoco digamos que era uno de los objetivos. Todos los datos, por otro lado, apuntan a que el taxi fue interceptado a tiros en un control de la Guardia Civil en el que resultó muerto el taxista. Y Miquel Echevarría consiguió huir. De hecho, el vehículo presentaba 33 impactos de bala. Vale. O sea, tú quieres matar a un taxista, no necesitas 33 impactos de bala. No, le pegas. Evidentemente. Y es ese mismo 11 de abril en que se ha hallado el cadáver de este taxista cuando se produce la detención del comando de ETA en Mogrovejo. Al respecto hay dos versiones, la versión oficial y otra versión que creemos que la que más se ajusta a la realidad. La versión oficial fue recogida en la prensa regional de la época, que como nos ha señalado anteriormente, está constituida por el diario Alerta y el diario Montañés. Hemos dicho que el diario Alerta formaba parte de la llamada prensa del movimiento, sí, que era un conjunto de periódicos en toda España, controlados por la Falange, y que por supuesto se atenían a la versión de los hechos que proporcionaban los canales oficiales del régimen. Era evidente. Pero no era muy distinto el de la Montañés, que a pesar de ser un periódico privado, estaba sometido a la censura y al control que de las noticias, especialmente las que tenían que ver con el orden público, hacían los organismos oficiales. De manera que las versiones de este hecho en ambos periódicos son básicamente iguales. Según esta versión oficial, el origen de la operación policial arranca de esta redada en la calle Bilbainía de Artical, de que hemos hablado antes, ¿sí?, en que se hace un comando de ETA que en realidad está compuesto por 8 miembros. 3 de ellos son detenidos, los que hemos señalado. Uno huye, el herido, que supone que... No, perdón, uno huye, el que huyó, que supone que es el que mató al taxista, mientras otros 4 consiguen escapar. Vale. Estos 4, huyendo de Bilbao, llegan a Santander y posteriormente a Mogrovejo, haciéndose pasar por montañeros. Se supone que llegan a Mogrovejo pocas horas después del asesinato del taxista, y allí permanecen hasta su arresto por las fuerzas del orden. Allí habían alquilado una casa propiedad de don Eustaquio Campollo y doña Constancia Guerra, que ignoraban completamente la afiliación de los nuevos inquilinos. Pero la operación policial comenzó la madrugada del día 10, cuando el jefe superior de policía de Bilbao hizo una llamada al teniente coronel de la Guardia Civil de Santander, anunciándole la llegada a la capital de la provincia de un grupo de policías encaminados a la captura de 4 terroristas que habitaban una casa en Mogrovejo, y para lo cual solicitaban ayuda, que fue inmediatamente concedida. Hacia Potes se dirigió una sección de la Guardia Civil al mando del teniente Tijero. Casi. ¿Por qué todos se llaman igual? Sí. Al mando del teniente Tijero, comandante del puesto de San Vicente de la Barquera, y acompañados de los policías bilbaínos. Según otras versiones, las fuerzas de la Guardia Civil que intervinieron fueron las correspondientes a la 542 Comandancia de la Guardia Civil de Santander, bajo el mando del teniente coronel jefe Francisco Javier Cereceda, que por cierto era cántabro y fue luego jefe supremo o mando supremo de la Guardia Civil en España. Bueno, alrededor de las... No está muy claro si esta comandancia de San Vicente de la Barquera, o yo no lo sé, era la 542 Comandancia de la Guardia Civil de Santander, pero bueno, parece ser que la realidad es que lo comandó el teniente coronel Francisco Javier Cereceda. Bien, alrededor de las 4:30 de la mañana rodearon la casa, imposibilitando totalmente la huida a sus moradores. A la salida del sol, 6:30 de la mañana aproximadamente, las fuerzas del orden público
combinaron a los terroristas a que se entregasen, oyéndose como respuesta una ráfaga de metralleta. A partir de entonces, durante 10 minutos, se entabló un intenso tiroteo hasta que uno de los terroristas, Enrique Guesaleta Larreta, fue herido en un hombro. Esta circunstancia y la imposibilidad de escapar decidieron al resto de activistas a rendirse. En el momento de la detención les fueron ocupadas varias metralletas de fabricación checa y 3 pistolas, una de ellas la que robaron aquel guardia civil, nos acordamos, así como abundante munición y 10.000 pesetas en metálico. Bueno, 10.000 pesetas era una pasta. Era una pasta, sí. Ni la Guardia Civil ni los policías que les acompañaban en la captura sufrieron daño alguno. En esta operación fueron detenidos Eduardo Uriarte Romero, jefe del Servicio de Información de ETA en Álava, quien dirigió además el asalto al Banco Guipuzcoano en Villabona, ocurrido meses atrás, y este terrorista, que utilizaba también los nombres de Fidel o de Teo, era uno de los miembros más destacados de la organización terroristas. Tenía 23 años y era estudiante de Ciencias Económicas. Otro de los detenidos era Juan Echave Garita Celaya, alias Ander, o Jouk, que era sacerdote del Goibar, pero que carecía de licencia eclesiástica para la administración de sacramentos. Siempre se ha sabido la estrecha vinculación entre el clero en el País Vasco y los movimientos nacionalistas y más concretamente el movimiento etarra, ¿no? Y la tercera detenida es Juana Dorronsoro Ceberio, Yone, hermana de 2 activistas de ETA y esposa de uno de los fundadores de ETA, o sea que lo lleva un poco, digamos, en la sangre. Esta versión oficial que apareció en los periódicos hacía referencia a un rumor que se decía de que los 4 terroristas habían sido seguidos en todo momento por miembros de la Brigada de Investigación Social de Vizcaya y que una vez estos se instalaron en Mogrovejo, hicieron una serie de gestiones que les puso sobre la pista final que conduciría a su detención. Otra versión, también dentro de los círculos oficiales, se decía que el hecho de que las fuerzas del orden público se dirigieran directamente a la casa, una casa que además estaba en un extremo del pueblo, y la acercaran, se vio a la información proporcionada por uno de los vecinos de Mogrovejo que vivía cerca del lugar donde se ocultaban los activistas. Como hemos dicho, esta es la versión, hemos relatado hasta ahora la versión oficial, que hasta cierto punto se contradice con lo que se ha sabido posteriormente y que relata, por cierto, muy bien, el periodista Gonzalo Sellers en el Diario Montañés, en un artículo con ocasión del 50 aniversario de estos hechos. Según relata el periodista, en la segunda semana de marzo de 1969, es decir, 3 semanas antes de su detención, 2 coches, 2 caballos con matrícula de Bilbao llegan a Mogrovejo. Y en él viajan 4 jóvenes que se hacen pasar por excursionistas. Bien. Que eran muy habituales en Líbana, evidentemente. Por lo cual no levanta sospechas. Esos 4 jóvenes son Teo, Chomen, Ander y Yone. Como les conocen en su círculo a los terroristas ETA. Bien. En Mogrovejo, que entonces contaba con apenas 50 habitantes, se instala en una casona que alquila, como he dicho, a Eustaquio Campollo y a Constancia Guerra, que ignoran, por supuesto, la militancia de los inquilinos. Y la intención es esconderse en este pueblo durante unas semanas mientras se enfría la presión, como hemos comentado, de la policía y la Guardia Civil por el asesinato del comisario Melitón Manzanas. La versión oficial daba a entender de alguna manera que los 4 terroristas se habían huido el día 9 de abril a Bilbao y que parecía haber alquilado posteriormente la vivienda. Aquí queda claro que habían alquilado la vivienda mucho antes. ¿Qué hacen durante ese tiempo? Transcurren para ellos como unas vacaciones. Hacen excursiones al monte, suben al teleférico Fuente D, conocen la torre del siglo XIV del pueblo, juegan al fútbol en la plaza, a las cartas con los vecinos. Dice un vecino dice que eran muy buenos al tute. Ah, mira. Casi todas las tardes entraban en casa Chuchi, que era el único bar del pueblo, para charlar y jugar con nosotros. Dice que no hablábamos nunca de política.
Otro vecino dice que durante el mes que estuvieron recibieron varias visitas, incluso se llegaron a juntar 10 o 12 personas en la casa. Pero nadie sospechó nada. Si ni siquiera sabemos qué era eso de la ETA, dice. Ya, en Es que aquella lo época. sabía, claro. Pues bien, que hemos sabido que la policía estrecha cada vez más el cerco sobre la banda. Ujú. Ya sabemos que hubo esa redada en el piso Franco que tenía ETA en Artecali, en Bilbao, y se cree que en la detención de esas 3 personas es donde obtienen la información sobre esta especie de refugio cántabro de los 4 etarras. Bien, pero ¿cómo se produjo ese asalto, esa detención? Al parecer, a las 6 de la mañana de ese viernes 11 de abril, Echave, ese cura que no podía ejercer su ministerio, se despierta sobresaltado por el ladrido de unos perros. Se asoma a la ventana y despierta a gritos a sus compañeros. Porque fuera, rodean la casa, medio centenar de inspectores de la Policía Nacional y agentes de la Comandancia de la Guardia Civil. Algunos de ellos, incluso, esos policías, aprovechan un nogal situado cerca del edificio como parapeto. Y aquí están donde la versión oficial de la policía y la versión que se cuenta después difiere. Los vecinos, los documentos de un proceso de Burgos en que condenaron a estos etarras, y los propios etarras sostienen que solo dispararon los policías. Ellos no hicieron ningún disparo. Sea como fuere, el tiroteo dura unos pocos minutos y cuenta un vecino que estaba ordeñando las vacas en el establo cuando empezó a escuchar tiros, le entró mucho miedo y se metió dentro de la casa. Y cuando cesaron, salió. Que había un revuelo enorme, lleno de guardias, el pueblo lleno de guardias civiles y policías, y le ordenaron volver a entrar en la casa. Al cesar el fuego de los policías y guardias civiles, dentro de la casa se dio un grito: vamos a salir. Los 4 etarras abandonan la casa con las manos en alto. A uno de los agentes, debido al nerviosismo, se le dispara un arma y la bala impacta en el hombro de Enrique Gelasaga, que es el herido. Vale. Digo que esta es la versión que cuentan los vecinos y los proceso de Burgos, los propios terroristas. La otra versión es que fue un tiroteo de intercambio de disparos, ¿no? Bueno, Echave, el terrorista cura, a pesar de no poder hacerlo, le administra extrema-unción, por lo que puede pasar. Una de las vecinas del pueblo se acerca al herido con una manta y un botiquín para hacerle primeros auxilios. Los 3 etarras ilesos son trasladados de inmediato a Bilbao, mientras que Gelasaga, el herido, lo llevan a la casa de salud de Valdecilla, donde el informe médico habla de una herida de hemitórax en hemitórax izquierdo de pronóstico grave. O sea, no tanto en el hombro como en el costado del cuerpo. O sea, no era el hombro. No era el hombro. Exactamente. Pues bien, detenidos estos terroristas, pasan lógicamente a disposición judicial, entran en prisión y su historia finaliza cuando son juzgados en el proceso de Burgos junto a otros etarras, acusados sobre todo del asesinato del comisario jefe Melitón Manzanas. Este proceso es un proceso de guerra sumarísimo, se celebra, fíjate, entre el día 3 y el 9 de diciembre, 5 días por 6 días prácticamente, 3 y 9 de diciembre de 1970, y son condenados a pena de muerte. Penas de muerte que son conmutadas después por cadena perpetua. Y tras 8 años en la cárcel, son amnistiados al aprobarse la Constitución. Y así finaliza este episodio reciente de la historia de Cantabria.
bueno, Toño, vamos a continuar con el programa, ¿verdad? Y ahora, ¿qué historia nos habías traído? Pues como hemos comentado anteriormente, vamos a escuchar el testimonio de un amigo, del programa. ¿Mm? Realmente un contacto que hemos dicho nos consiguió nuestro buen amigo Cristian, que siempre nos proporciona historias fantásticas, y en este caso nos va a hablar este chico de una experiencia que puede tener que ver con esas presencias nocturnas que unas personas observan cuando están descansando, cuando están en dormivela, cuando están durmiendo, se acaban de despertar. Es muy similar ese tipo de visiones, pero con la particularidad de que en este caso este muchacho estaba perfectamente despierto. Vale. Lo cual no deja de ser intrigante. Pero quizá lo mejor es que lo escuchemos y luego comentamos. Que yo tengo 20 años ahora, esto pasó cuando tenía 13 y 14, ahora más o menos 7 años, y lo que te decía, que yo siempre he tenido problemas para dormir. No es algo extraño porque, no sé, siempre me ha costado mucho, ¿no? Y yo me acuerdo que en esa semana me había costado dormir 2-3 días. Fueron días que dormí pues 1 hora, 2 horas, pero no mucho más. Y yo me acuerdo que fue un miércoles cuando me pasó, porque lo tengo muy vívido ese recuerdo, porque yo iba a ir a clase, me levanté normal, fui a desayunar, me vestí, me preparé y todo normal, pero cuando me fui a lavar los dientes vi algo moverse por mi lado izquierdo, lo típico que ves como un movimiento leve por la vista periférica, ¿no? Sí. Y yo me imaginé que sería mi perro, porque siempre ha sido muy movido. Y giro la cabeza para ver y al principio no veo nada. Cuando pestañeo es cuando ya veo algo y veo una figura negra completa, sin rostro, mirándome fijamente, y era muy alta. Era tan alta que es que yo me asusté un montón, porque de lo alta que era no cabía en mi vasillo, estaba encorvada. Y del susto me caí hacia atrás del susto, volví a pestañear y ya no estaba. Ajá. ¿A qué hora era? Más o menos. Serían las 7:30, 8 más o menos. Vale. Y decías que estabas lavándote los dientes, o sea, estás completamente despierto, digamos. Sí. No era una parálisis porque yo me podía mover, o sea, estaba haciendo vida normal. Y dices que notaste algún tipo de rasgo, me refiero, de rasgo del cuerpo de esa figura, o de vestimenta, o algo así. Era como una figura, como si fuera una sombra, pero una persona con todo el cuerpo negro, una sombra total. Y no tenía cara, tenía como cabeza, pero no tenía ni ojos, ni nariz, era una cara negra. ¿Cuánto dirías que duró lo que viste, el tiempo que lo viste? Nada, apenas 2 segundos, porque fue verlo, asustarme, pestañear y desaparecer. ¿Has tenido alguna experiencia parecida antes o después? No, la verdad es que esa fue la única vez que tuve una experiencia así. Alguna vez sí que me ha pasado de estar haciendo cosas y ver movimientos o escuchar como que alguien me llama, pero yo suelo achaco más al subconsciente, ¿no? Que a veces te juega esas malas pasadas. Vale. ¿Y sabes si alguien en tu familia ha tenido alguna vez algún tipo de experiencias de este tipo, así como estas o parecidas? Sí. Mi madre me lo contó hace unos años, me asustó bastante. Mi madre tuvo un sueño y en ese sueño estaba hablando con mi abuelo. Mi abuelo, que ya falleció hace unos años, que falleció justo además 1 año antes de que a mí me pasara esto. Y en ese sueño mi madre hablaba con mi abuelo y le decía el día exacto en el que se iba a despedir de todos. Y no cuadró por un día.
un día, en el sueño que tuvo mi madre, no acertó el día que mi abuelo falleció. ¿Y eso te lo contó tu madre después de que tú la contaras? O sea, ¿tu madre sabía que te había pasado esto? No, mi madre no lo sabe, nunca se lo he contado. Ah, ¿nunca se lo has contado? Sopla. Vale. Esto ha sido algo que yo siempre he guardado para mí, solo se lo he comentado a mi pareja, pero nunca lo he exteriorizado. Bueno, ahora a Cristian y a ti. Vale. Pues, ¿y algún tipo de experiencias extrañas, aunque no sean como esta, que hayas tenido? No, la verdad es que la más vívida que yo me diera cuenta fue esta. Y lo típico, lo que te he dicho antes de escuchar que te llaman, pero no es nada. De acuerdo. Hay varios elementos interesantes en esta historia que yo creo que tener en cuenta. ¿Sí? El primero, que dijera que había dormido muy poco los días anteriores. Los efectos de la falta de sueño en el cerebro, pues son conocidos. Sí, claro. Son conocidos. Por supuesto, no somos expertos ni sabemos hasta qué punto pueden llegar a provocar algún tipo de alucinación como la que sufrió este muchacho, pero desde luego tuvo que ser algo muy real para que se cayera al suelo. La reacción es de una vivencia... Sí, muy potente. Cara a cara, sí. Claro, porque claro, cuando dice que pestañeó, lo vio, porque la pestaña había desaparecido, y claro, dices, bueno, es la típica cosa que crees que es algo... No, pero esto lo tuvo que ver lo suficientemente bien como para asustarse hasta el punto que se cayó al suelo. Claro, y volvieron a hacer mención a eso, no sé hasta qué punto por un pestañeo una alucinación desaparece. Desde aquí, si alguien tiene información, que nos lo deje en comentarios o se ponga en contacto con nosotros. Claro, según algún experto en psicología o en la percepción humana o en el funcionamiento del cerebro lo pueda saber mejor que nosotros. Pero no deja de ser también curioso que estas figuras oscuras, esa denominación que a mí no me gusta nada, los hombres sombra, ¿no? Sí. Que no me ha parecido una cosa horrible, como denominación me refiero, pero esas figuras que es que era como decía, absolutamente negra, y es curioso también, me llamó la atención que él dijera, por un lado, que se me quedó mirando, y por otro lado dijera que no tenía rostro. Sí, pero como que notaba esa mirada o notaba ese acecho, ¿no? Sí, exactamente, es decir, no veo cara, pero sé que él sabe que estoy aquí. Sí, me está observando. Él sabe que yo estoy aquí y yo sé que eso está ahí. A mí también una de las cosas que me ha llamado la atención del relato es el tamaño, ¿no? Incluso, vale, estamos hablando de una alucinación, pero esa coherencia de que como era tan grande, estaba encorvado para entrar. Eso... Sí, es de estas cosas que dices, como alucinación no cuadra, porque claro. Si tu alucinación tendría de un poco amoldarse al espacio en el que estás. Sí, ¿no? o alucinación yo a veces lo veo como, por ejemplo, un glitch de un videojuego. Sí, vale, sí. Puede ser que el personaje aparezca enorme, pero se tendría que comer las paredes. Claro. Pero tiene esa coherencia de hay un fallo en tu cerebro, pero le está moldando para que entre dentro de lo que tú conoces. Que además tampoco tendría mucho sentido si nos planteamos una naturaleza fantasmal, paranormal, de una figura de este tipo, que se tenga que agachar. Sí, claro. A ver, primero, ¿por qué apareces? Si tú eres un ser sobrenatural, un fantasmal, o como lo quieras llamar. Lo primero que sentido tiene ver a una persona lavándose los dientes. Eso va a empezar. Eso vale, pero si dentro de tu listado de cosas que tienes que hacer el día es asustar a un tío que está lavando los dientes, bueno, vale. Pero, digamos, ¿qué pasa? Que estás realmente limitado por tu cuerpo astral o por tu cuerpo fantasmagórico, que no puedes adaptarlo a un espacio pequeño, que de repente voy a aparecer aquí, coño, esto es muy grande, es muy pequeño. Bajito, joder, me da en la cabeza. No sé, son esas cosas que no tienen sentido. Son como, bueno,
hemos hablado del absurdo de estos fenómenos, ¿no? Sí. El absurdo, lo que no quiere decir que nos estemos burlando de la aparición, sino es el absurdo de esos fenómenos, del fenómeno de los humanoides en las carreteras, Y el fenómeno ovni. el elemento del absurdo de que una figura fantasmal tenga que agacharse porque no cabe en un pasillo. Eso es. No tiene ningún tipo No de tiene sentido. ningún tipo de sentido. O sea, te agachas y te vas a pegar en la cabeza y te vas a romper la crisma. Si no, ¿qué sentido tiene? De manera que, sin duda, yo no tengo una duda en que este muchacho vio lo que dice que vio. Sí, eso desde luego. O sea, esa visión la ha tenido y sobre todo con el impacto de haberse caído. O sea, es una vivencia real. Sí, además, como dice que una cosa que tiene muy grabada, que lo recuerda vividamente, algo que, por ejemplo, en las alucinaciones no suele ser así. Las alucinaciones no tienen ese carácter de recuerdo tan permanente. De hecho, uno de los criterios a la hora de determinar si una persona ha visto algo real o una alucinación es precisamente eso, que permanezca como un recuerdo perdurable y estable y que lo recuerde perfectamente en el cerebro. Si es algo que, bueno, sí vi un animal, una persona andando a cuatro patas con cola de caballo, porque estaba con un trastorno, porque estaba bajo una droga psicotrópica. Eso sí, recuerdas que viste algo raro, pero no recuerdas efectivamente los detalles. En este caso, recuerda los detalles, yo creo que sobre todo recuerda las sensaciones que vivió. Sí. Las sensaciones, la ominosidad de esa sombra, de ese ser, ¿no? Esa impresión de miedo. De manera que bueno, son de estas cosas que solamente nunca llegaremos a saber qué le ocurre realmente. A mí también me llama la atención su reflexión, ¿no? Con esa parálisis del sueño, porque sí que es cierto que está demostrado que durante la parálisis del sueño puedes llegar a... O sea, se ve. O sea, yo creo que es hasta un síntoma oficial. Es oficial el síntoma. ¿Todavía sin explicar? Sí, pero el síntoma, los médicos lo tienen. Sí. Es una sombra, sí. Pero aquí en esta ocasión no tenía parálisis porque se podía mover, se cae, estaba lavándose, claro. Estaba cumpliendo una función diaria. Comentándoselo con los compañeros Vizca, me dicen, es que también de día puedes tener estas especie de parálisis del sueño. Despierto, pues digo, ya, pero es que este chico no ha tenido nunca. Claro. Esto, ni antes, ni estando... Es una persona que habitualmente tiene parálisis del sueño con la presencia de... Sí, lo habitual no es tener una parálisis de sueño en tu vida. Claro, lo normal es que tengas, y sobre todo que lo normal es que la tengas dormido, que luego puedas tener alguno despierto, vale. Sí. Pero que tengas dormido y que luego los tengas alguna despierto, vale. Pero en este caso, la primera vez que le pasa es la última vez que le ha pasado. Y luego la segunda historia que cuenta respecto de su madre y que a mí esos sueños premonitorios me llaman siempre mucho la atención, ¿eh? Sí. Es un tema bastante curioso, ¿no? Sí. Sí, parece que parece que de alguna manera la conciencia quizá puede adelantarse puede viajar en el tiempo. Sí, puede viajar en el tiempo, ¿no? Puede moverse a un momento, ver un retazo de lo que te espera o quedarte con una información determinada y volver. Por un día, ¿eh? Es que es bastante... Sí, no. Ten en cuenta las posibilidades que hay, pues una casualidad tremendamente... Porque además generalmente son sueños que se recuerdan especialmente. No son sueños que tú sueñas, casi todo el mundo sueña... Todas las noches. Incluso puedes recordarlo durante unos minutos, pero el cerebro lo olvida. Pero en este caso esos sueños se recuerdan muy bien y se te quedan marcados. Pero bueno... Y sobre todo, vale, esos sueños se te quedan marcados, pero sobre todo recordar una fecha, que es que me parece ya complicado recordar a veces fechas de que tú mañana me enseñas un papel. Sí, no, se te va. Me lo quedo y igual a los 3 meses digo, joder, ¿qué día era? Igual me acuerdo el mes. Sí. A mí no me acordaría de cuándo vamos a hacer la charla, ya verás. Por eso. Lo pregunto, no me acuerdo de la fecha exacta. O sea que, bueno, la verdad es que ha sido un testimonio muy interesante. Y le agradecemos desde aquí a este muchacho que nos haya accedido a que esto lo pongamos en la radio.
únanse a esta compañía, vamos a encender la radio, a escuchar nuestro programa. Y bueno, hasta aquí el Cantabria Culta de hoy. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado. Pero antes de despedirnos hay que recordar otra vez esa fecha que Toño ya ha olvidado, como ha dicho en la anterior sección. 22 de mayo en el Bar Bull, en la calle Río de la Pila. Ahora mismo, mira, no recuerdo yo el número, pero bueno, según 13 o 18. 18. A las 8, como siempre, a las 8, enfrente de la Tienduca, la primera calle que tenéis ahí a mano derecha, que por cierto han estado ayer, que he bajado al Lupa, desde aquí, que nos deben una cuña, y están grabando una serie de Netflix aquí. Sí, pues ayer bastante gente. Pues ahí estaba en el Río La Pila. Mira que me di yo paseos a ver si salía. Las escuelas verdes, que está allá arriba del Río La Pila, lo han convertido en una comisaría de policía. No fastidies. Con carteles y todo, sí, un cartel grande de comisaría de policía, un escudo de la Policía Nacional y todo. Pues ayer estaban haciendo algo en el centro cívico. Y estaban por ahí para arriba y para abajo. Yo me paseaba, digo, a ver si salgo, pero no. Me pararon en una subida y me dijeron, ¿puedes esperar 3 minutos? Y bueno, mi momento, yo que soñaba con esa historia del director que te ve y dice, este es mi personaje que buscaba. Es el rastro que estaba buscando. Sí, bueno, se conoce que no. Voy a tener que seguir aquí en el programa. Así que eso, bueno, a la gente que les animamos a que se junten y que vengan a vernos. Recordar también que vamos a tener un sorteo de una camiseta, igual alguna cosilla más, que Visca siempre está... Sí, está enredando por ahí. Por eso, que atrae... Por cada consumición vais a tener una participación, luego haremos un sorteo y bueno, la gente que no pueda acudir, que no se ponga nerviosa, si lo voy a emitir lo anunciaré por redes, entráis en nuestro Instagram, nos seguís allí, ahí pondré el link para que podáis entrar a nuestro directo, que el directo sí va a ser en nuestro canal de YouTube, para que la gente que nos quiera ver, pues simplemente se suscribe al canal de YouTube y si estamos en directo le dais a la campanita y entonces os va a notificar que están en directo en la aplicación del móvil. Si estáis en el ordenador os va a decir, oye, esta peña está en directo. Así que así podéis vernos, que la verdad que tuvo muy buena acogida esa charla que dimos la anterior vez. Sí. Y eso, digo una cosa a la gente de aquí, no me seáis cabrones. Y como sepáis que vamos a emitir en directo, no vengáis. No seáis baguetes, no seáis baguetes. No seáis baguetes. Si lo bonito de esta charla, muchas veces, que aparte de la charla, es el antes y el después. De estar hablando ahí todos. Sobre todo el después. Se ponen temas en comunes, se echan una cerveza. Y muchos temas de este programa han salido después de las charlas. Por eso... Más de uno, más de dos. Por eso animamos a la gente que se acerque. Pero bueno, ya... Solamente deciros que nos sigáis eso en Twitter, en @CantabriaCulta, en el Facebook, en nuestra página. Si tenéis algo que mandarnos también, que esta semana nos han llegado varios emails al contacto cantabriaculta@gmail.com. También estamos en Instagram y también para ver los cortes, para ver los vídeos completos en YouTube y también en TikTok podéis ver los cortes del programa. Estamos en todas las plataformas de podcast. Un me gusta, un comentario, de verdad nos ayuda mucho, nos da mucha visibilidad, los leemos todos, de verdad, luego los leeremos en el programa, el que viene haremos una recopilación de estos y los anteriores, pero que de verdad que nos hace ilusión que nos escribáis y muchas veces dejáis una información muy interesante que completan el tema. Así que si no hay que decir nada más, bueno, tengo que decir una cosa, el último episodio nos lo han borrado de Spotify porque me equivoqué con la música y puse una con copyright. Vale. Este estará completo. Vale. Así que nada, ahora sí que sí, nos despedimos hasta dentro de 15 días aquí en Cantabria Culta, pero no sin antes recordar nuestro lema. Sapere aude. Atrévete a saber. El programa es el momento.